Hola, mi nombre es Efraín Camino y les quiero dar la bienvenida al podcast Los Reconvertidos. Este es un podcast de historias, ¿no? De personas que se han transformado en algún momento de su vida, ya sea personal o laboral. Y con estas historias queremos ayudar a que más personas aprendan o emprendan, ¿no? Un nuevo camino en su vida. Y ese es un poco el objetivo de este podcast. Y el día de hoy tengo como invitado a Ariel Fash, eh, quien es un joven que, por lo que conozco, es muy participativo y también colabora y trabaja en asociaciones, ¿no? Y en grupos juveniles. Y para empezar este podcast, pues yo quisiera invitarle a Ariel a que se presente, ¿no? Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Los Reconvertidos. Gracias, Efraín, por invitarme. Sí, yo tengo 32 años, soy de Nicaragua, también tengo familia del lado de Bélgica también, y hice estudios de trabajador social, pero también durante 6, 7 años estuve haciendo una formación para ser sacerdote, estudiando filosofía, teología, pero también un año de práctica en una parroquia. Y después de esa aventura retomé mi trabajo como trabajador social, eh, y comencé a trabajar hace más o menos ya 4 años. Y bueno, ha sido una, una nueva aventura. Pues me parece interesante tu historia y ¿cómo te definirías tú? Yo me defino como un hijo amado de Dios, amado, rescatado y perdonado por Él, eh, amigo de Jesús, alegre. Y yo creo que esa es la esencia más profunda que yo pueda sentir o tener, más allá de donde vengo, de mi familia, sino de tener esa certeza de que Dios me ama y que Dios está ahí siempre. Mm, ¿Podrías contarnos un poco no sé, tu historia, digamos, digamos, cómo es que, digamos, se da ese camino tuyo ¿no? de una vocación que tienes al inicio, de que querías, ¿no? Estar más ligado a la iglesia, cómo así se da ese cambio digamos, al campo laboral o más social, ¿no? Sí, yo creo que desde joven yo siempre he sido bien servicial, eh, y líder también en las cosas que emprendo, porque el capitán de los equipos de fútbol que he jugado, siempre he sido como un poquito el líder de la pelota, líder de los amigos, y ese liderazgo siempre lo traté de poner hacia el lado bueno, hacia el servicio, hacia integrar a los demás. Y como esa vocación de servicio, como que desde muy chiquito me la inculcaron mis tías, mi familia, mi abuela. Eh, y entonces crecí en ese ámbito, pero cuando comencé a decidir qué iba a hacer eh, para estudiar, yo quería estudiar psicología, porque siempre me ha interesado muchísimo el ser humano, cómo funciona, y la psicología humana es apasionante. Y al mismo tiempo quería algo más concreto y comencé a estudiar trabajador social en Lumalanov durante 3 años.
donde como joven viví experiencias de fe muy fuertes, en las cuales pues sentí un llamado de Dios muy explícito hacia un camino hacia la vida sacerdotal, llamado que hice caso y que traté de responder durante 7 años ese llamado, ¿no? Pero fue un proceso, diría yo, de gran crecimiento humano, espiritual y también de formación, donde todos esos años me han permitido tener muchas herramientas el día de hoy y una gran seguridad en mí mismo, en lo que soy, en lo que digo, en lo que creo, y me permitió conocer muchísimas personas que han caminado en la fe durante muchos años, y ha sido un proceso realmente muy amplio y completo. Entonces, una bendición de Dios poder haber vivido todos esos años tratando de acercarme a Él. Más que todo era mucho tiempo pasar de relación con Dios, y más que las clases y la formación y la palabra de Dios y estudiar la palabra de Dios, a veces en griego, en hebreo, cosas difíciles a veces aproximar, pero al mismo tiempo siempre esa cercanía especial con Dios. Pero retomando tu pregunta, el camino mío ha sido, yo lo miro un poquito como, para tomar una imagen, como un yoyo que se acerca y se aleja, se acerca y se aleja, siempre como el hijo pródigo que va fuera de la casa y regresa arrepentido, pero Dios nunca me suelta como el yoyo, siempre tiene la cuerda que lo hace regresar, ¿no?, a la mano. Y yo creo que ha sido eso, mi vida, de alejarme y de Dios que no me vuelve a casa, ¿no? Me vuelve a llamar de regreso. Pero es muy bonito porque sabes que Dios está siempre pendiente de que yo regrese. Pero yo creo que el logro más grande de mi vida ha sido entender que Dios me ama y dejarme amar un poquito de Él. Dejarme aproximar de Él. Fue un proceso largo de llegar a esa conclusión, pero realmente es una gran verdad de que a veces nosotros mismos ponemos barreras, puede ser el orgullo, que no tenemos tiempo, de que la vida nos oprime, de que los problemas de la vida siempre están, o adicciones o cosas que nos pueden apartar de Él. Pero lo esencial es tomar tiempo para mí. Quisiera retomar todas esas. En los seminarios a veces yo rezaba hasta 3 o 4 horas al día. Y ahora como trabajador, pues me toca tener otro ritmo de oración. Y lo que me ayuda mucho es como la oración cortitas, de simplemente decir Jesús o comenzar un Dios te salve María. A veces ni siquiera lo termino, pero solo el Dios te salve María, decir esa frase, ya me ayuda pues en ponerme en presencia de la Virgen, del Ángel y de Dios. Entonces esas son pequeñas cosas que en el cotidiano pues yo trato de tener. Tengo la dicha el día de hoy que mi trabajo es de vocación cristiana. Se llama Nativitas actualmente, donde trabajo como asistente social, y la fundadora pues lo fundó en el espíritu de Navidad, y hay cruces, vírgenes por doquier en ese lugar, y entonces eso, crucifijos, siempre es para mí una bendición hoy, porque cuando los miro me recuerdo y puedo rezar un poquito trabajando, y eso pues es algo muy lindo
y algo que yo me siento hoy el día muy lleno, muy pleno de poder trabajar en un lugar cristiano y con colegas que son católicos y que compartimos la fe. También comparto el trabajo con una persona musulmana que también tiene una gran fe y él también reza en la casa. Y entonces es algo muy hermoso de poder compartir el trabajo, la fe, y es un regalo de Dios que ese trabajo lo acabo de comenzar hace un mes más o menos. Y entonces me alegro muchísimo de poder estar en ese cuadro muy concreto, muy cerca de la gente que sufre, muy cerca de la gente pobre, la gente que más necesita a veces una sonrisa, necesita una escucha, gente que vive en la calle, que sufren de discriminación y que sufren de ser hostiles, ¿no? Son hostiles a veces ellos, ¿no? Porque la gente tiene miedo de ellos. Y ahí es un lugar donde ellos pueden estar como en casa, como en familia. Y es el espíritu de Navidad donde no hay sesiones para amar, porque si todo el año se puede amar. Entonces, el amor está como en el centro de mi trabajo y es algo muy hermoso que aprecio mucho. Interesante lo que cuentas, Ariel. Nos gustaría tal vez entrar un poco a hablar sobre justamente el rol que juega el asunto social, ¿no? En la sociedad. No sé si tú podrías ampliarnos un poco más cuál es el rol que juega actualmente un máster. El fundador de mi colegio de formación se llama Cardain, que fue el fundador de la JOB, que es un sindicato muy grande y que hizo muchas cosas. Inventó un método que decía ver, juzgar y actuar. En ese método de ver, juzgar y actuar, el asistente social está en el centro, frente a situaciones a veces de injusticia, situaciones a veces administrativas o incluso está como entre el lado administrativo y la vida de las personas. Entonces, en ese ver es mirar la situación, analizar, pensar, acoger lo que la persona a veces, la persona está triste, llora por su situación, acoger ese sufrimiento, es analizarlo y luego actuar. Actuar con la persona, para la persona, si la persona lo quiere. Y entonces es toda ese trabajo de defensa de los pobres, de los pequeños, de la injusticia, de los derechos de las personas, hacer valer sus derechos, acompañarles administrativamente, incluso moralmente, enérgicamente, espiritualmente, no me atrevo a decirlo, pero es dar la mano para resolver algún problema, ¿no? Pero centrado desde la persona, porque yo creo, en mis clases me dijeron, es la persona que tiene las llaves para resolver sus problemas y es la persona que decide y es la persona que tiene realmente la solución. Nada más necesita a veces esa guía que sabe cómo funcionan los papeles, que sabe dónde tiene que ir, qué tiene que hacer, que le ayuda a llenar administrativamente el papel. Esa traducción a veces de un lenguaje complejo de la sociedad a veces. Una persona, por ejemplo, que tendría derecho, que ha trabajado toda su vida y que todavía no tiene su pensión, y nosotros pues ayudamos a las personas para que obtengan ese derecho de su pensión y puedan tener una vida más digna. Es esa la satisfacción de un trabajador social de poder desbloquear derechos, ayudar a las personas y uno camina con las personas, ¿no? Yo creo que en la sociedad es un rol muy femenino, como la gallina que protege. De hecho, en mi rubro hay más mujeres que hombres en este trabajo social, pero también el lado
como una mamá que defiende a sus hijos, está muy presente, pero a veces como un papá que pelea por los derechos de sus hijos, también está presente. Yo diría que el asistente social es una persona que permite eh, que todo en la vida funcione del lado administrativo, social. Porque cuando todo está bien, pues generalmente no se necesita un asistente social. Y solo cuando hay problemas o cuando hay situaciones difíciles, es que en ese momento somos útiles para Sí. tratar de sobrellevar esos problemas. Y al mismo tiempo tenemos las soluciones son limitadas. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas personas que están en la calle, que no tienen casa, que viven pobremente y incluso tienen dinero a veces porque reciben dinero del Estado, pero no tienen una dirección o una casa. Y entonces toca también a veces hacer como esa defensa, es alzar la voz a la sociedad y decir, mira, pues eh, hay que encontrar una solución para ellos, ¿no? O toca movilizarse como institución. Hay mucha solidaridad entre nosotros, las instituciones, diferentes instituciones, justamente para decirle al mundo político, mira, hay que encontrar solución para esta situación, no puede ser. Y entonces en la sociedad toma como como esa voz de defensa de los derechos de las personas, que se mutualiza en los trabajadores de la primera línea, de los trabajadores sociales. Un ejemplo muy concreto ha sido las manifestaciones acerca de los puestos físicos en los bancos, en las cosas administrativas, porque en esta sociedad todo se está digitalizando, todo se está haciendo de manera como con máquinas y muchas personas quedan como distantes de eso y no le entienden y hubieron muchas iniciativas de defensa de tener ese contacto humano para poder seguir haciendo sus cosas. Entonces ha sido, yo creo, este trabajo es difícil porque te confrontas sin cesar a dificultades, problemas de toda índole y al mismo tiempo muy gratificante, no del lado del salario, pero del lado de, de ver que la gente pues a veces eh, le va bien, a veces sale de su situación precaria. Mm. Y dime, tú normalmente estás confrontado a diferentes tipos de población, ¿no? O sea, puedes trabajar con comunidades diversas, ¿no? Por ejemplo, en Bruselas existe una diversidad de población. ¿Cómo, cómo el trabajo, en este caso el asistente social, se acerca a estas comunidades? ¿Los tratas por igual o cómo hace un trabajador realmente para poder comprenderlos? Porque cada comunidad tiene ciertos valores, ¿no? Ciertas formas, costumbres, ¿no? De manejar digamos, sus cuestiones sociales, no sé. No sé si puedas comentarnos un poco sobre eso. Entiendo bien la pregunta. Como son personas muy diferentes, ¿cómo tratamos con ellas? Sí, sí, sí. Sí, pues mira, siempre es verdad que la barrera lingüística del idioma en el cual la persona se expresa, generalmente hablamos en francés, pero muchas veces las personas pues no manejan muy bien el francés y a veces se convierte difícil poder expresarse, poder decir realmente lo que quieren, su problema, ¿no? Y a veces escribimos en un papel porque la persona quizás es muda, pero sabe leer. A veces, eh, esa, ¿cómo diría?
Esa barrera a veces que se pone o cultural o lingüística o de alguna discapacidad o de alguna fractura a veces con todo lo que es digital. Yo creo que no es un obstáculo a la relación, pero sí complica la comunicación y entonces hay que encontrar astucias o a veces vienen personas que los acompañan, si no hablan bien francés, que traducen. Yo creo que se puede encontrar solución. A mí me gusta la interculturalidad en el sentido de que me puedo poner como un espejo mirando las dos culturas de otra persona y yo puedo aprender de la otra persona, de cómo mira la vida, de cómo piensa, a veces de su resiliencia para seguir luchando, seguir teniendo, seguir viviendo. Y muchas veces yo salgo más grande después de haberme encontrado con esta persona, porque a pesar de su fragilidad, su pobreza, tiene su historia, su dignidad, y creo que eso nadie se lo puede quitar. Y cuando te dan el privilegio de entrar en su historia, siempre es algo muy, yo que trato de entrar con los pies descalzos, porque siento que entro en terreno sagrado y es, para mí no es tanto el problema cultural, que, que es delicado. Para mí yo creo que lo más delicado es esa justa, a veces se dice encontrar la justa distancia con la persona. A mí me gusta hablar más de proximidad, el justo medio próximo, sentirme cerca de esa persona, lo que yo tengo que estar, ¿no? Como con castidad, ¿no? Ni hacer preguntas muy intrusivas y preguntar lo que necesito para mi trabajo y no ser curioso, ¿no? Para no humillar a la persona, para no hacerla vivir traumas que ya pasaron, etc. Yo creo que eso es lo más difícil y no tanto las barreras culturales, porque yo creo que incluso trato de no hablar mucho de política ni de fe, porque a veces son discusiones que nunca terminan, que cada quien no discutimos realmente, cada quien está en su punto, cada quien está en lo que cree y al final es difícil poder tener ese tipo de discusiones en un ámbito laboral, porque son cosas que son muy personales, muy delicadas. Pero sí, todo el aspecto, por ejemplo, nosotros tenemos una comunidad de personas musulmanas que vienen a comer en restaurante social y nosotros no hacemos un menú especial que sea carne halal, hacemos un menú normal, pero siempre hay una opción vegetariana o que está o solo comen vegetales y arroz, o se respeta esa parte. Si una persona no quiere comer cerdo, pues siempre se trata de respetar a la otra persona. Y entonces, en ese respeto, nos entendemos muy bien, la verdad, y nos llevamos. Incluso yo tengo un mes de estar ahí apenas, pero con los musulmanes yo me llevo súper bien. No tengo ningún problema de una índole que me impida entrar en relación con ellos, porque nosotros creo que todos donde yo trabajo tratamos de ver primero la persona, a quién tengo enfrente, no es una persona, ¿no? Y desde su persona entenderla, desde su realidad. Pero sí, siempre es una cáscara de banano, porque siempre hay discusiones que hay que tener prudencia para no entrar, ¿no? Y tratar de tener la justa proximidad con esa persona y la inteligencia emocional
y para no caer en cosas que sean confrontativas. Ujú. Ariel, y en esa línea, a lo largo de tu trabajo, seguramente te has confrontado a muchas historias de personas que han causado impacto. No sé si puedas compartirnos algunas historias de personas que te han impactado en el trabajo cotidiano que has tenido a lo largo de tu vida. Yo como trabajador social estoy sometido al secreto profesional, pero sí te puedo, por ejemplo, tomando la precaución de hablar de historias de las personas, puedo tomar como una historia que se repite, eh, sin decir nombres, ¿no? De mi sexo. Una historia muy común que escucho casi, casi diario es que seguido a un problema, puede ser endeudamiento, puede ser divorcio, puede ser un problema, se me murió mi mamá, puede ser algo que impactó eh, la vida de las personas, hizo que una serie de problemas se acumularon y no pudieron gestionarlos y se encontraron en la calle. Cayeron en la calle, sí, sí, se derrumbaron en la calle. Entonces en la calle eh, estuvieron un tiempo y a veces pasan años y años y años. Personas que, por ejemplo, no tienen ningún tipo de papeles, están aquí de manera irregular y que por su situación, porque viven en la calle, no tienen la energía de buscar un trabajo, no tienen la energía de incluso ni la oportunidad de trabajar en algo digno, porque todos los trabajos que hacen pues, son trabajos muy, muy explotados y que no realmente no les da lo suficiente para poder subsistir. Incluso muchos trabajan, pero no es suficiente para poder salir de la calle. Y es algo que como que es una historia que se repite y puede pasar a todas las edades. Hay más jóvenes, hay ya señores, señoras, y eso demuestra quizás en la sociedad que vivimos, cada quien con su problema y no nos ayudamos, ¿no? En Bélgica vivimos mucho ese individualismo, que quizás si estuviéramos en una sociedad donde estuviéramos vecinos, donde pudiéramos hablar, donde pudiéramos buscar más ayuda y donde pudiéramos tratar de hacer algo para no caer ahí, mucha gente no hubiera caído ahí. Pero la realidad es que mucha gente vive ahí sola y no puede salir de la calle y después salir de ahí es casi imposible. Es casi imposible si no tienes papeles, si no tienes algo regular. ¿Sí? Entonces, es realmente historias que se repiten. Y lo bonito del lugar donde yo trabajo es que gente que tiene casa, que tiene trabajo, que son de acá, que tienen incluso de mucho dinero, toman tiempo semanalmente para venir a servir a estas personas a comer o a hacer algo. Entonces es muy hermoso ver que se mezcla todavía ese tipo de sociedades y que hay mucho, mucho amor por los que sirven y los que sirven por los que están ahí, ¿no? En el lugar. Entonces, diría yo, es algo muy, muy hermoso de ver que todavía existen ese tipo de lugares y al mismo tiempo las historias son muy complejas, como la vida de todos, creo yo, ¿no? Una persona es un mundo, se dice el dicho, ¿no? Y yo creo que a veces una persona necesita ayuda social, necesita a veces ayuda psicológica, a veces necesita ayuda jurídica porque tiene un problema jurídico que necesita un abogado.
a veces necesita comer simplemente, a veces necesita una ducha. Cuando no tienes cubiertos tus necesidades básicas, a veces un pequeño problema o pagar una factura se vuelve difícil, se vuelve complicado cuando no tienes dónde dormir y tienes que pagar una factura y se te perdió tu carta de banco o peor, tu identidad y ya no tienes dirección para poder volver a hacerla, se vuelve complicado todo. Incluso sacar una simple carta de identidad sin dirección es imposible. Entonces hay que hacer un montón de cosas para poder hacer algo que para alguien que tiene normalmente todo es fácil. Se mete a internet y toma un menú y lo hace desde su computadora y un mes después ya la tiene. Ya para ir concluyendo, Ariel, ¿por qué un ciudadano de cualquier comunidad debería acercarse si tiene un problema, obviamente, a un asistente social? Sí, yo creo que hay que saber dónde uno mete los pies primero. Yo creo que primero hay que informarse un poquito a dónde quiero ir, porque el trabajador social es muy amplio su actuar en lugares como el que estoy yo, pero también a veces es muy específico. Por ejemplo, alguien que trabaje con los niños que son indicados por el juzgado, por el juez, ellos tienen un mandato muy específico y solo trabajan con esas personas. Otros que trabajan más en la orientación escolar, por ejemplo, hay asistentes sociales que trabajan en las escuelas para tratar de orientar a los niños de la mejor manera, que son los centros PMS, que son centros médicos sociales, psicológicos sociales, y entonces eso es algo también particular. Pero generalmente el trabajador social, por ejemplo, de una alcaldía o del CPAS, es un trabajador social que ayuda de manera general a hacer algunas cosas administrativas. Si tiene, por ejemplo, preguntas sobre qué hacer con este papel que me llegó a la casa, cómo pagar esta factura, cómo resolver este problema. Es bueno acercarse a una institución donde tengan trabajadores sociales que puedan responder a esas preguntas y tomar tiempo para ello. O muchas veces el trabajo de reorientación, tocar a la puerta de alguien que trabaja en un lugar asociativo, generalmente está conectado con mucha gente y puede igual orientarlo hacia algún lugar para poder hacer lo que está preguntando, ¿no? Yo diría eso. Perfecto. Ya para ir terminando, vamos a pasar una parte final de preguntas cortas y respuestas cortas. Vale. Un libro que te gustaría recomendar. El poder y la gloria de Johan Green. Perfecto. Una película o documental que recomiendas. El Green Book. Okay. Una frase que te gustaría compartir con la audiencia. Donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Una pregunta que te gustaría dejar en la audiencia. Me gustaría preguntarle quién eres. Un mensaje final que te gustaría dejar. Los problemas siempre están, pero la esperanza es un don de Dios y hay que pedirlo siempre y nunca perderlo. Bien. Si alguien quiere contactarte contigo para hablar de su caso u otro tema, ¿dónde te ubican? ¿En las redes sociales? No sé, tal vez tengas algo que compartes o que atiendes tal vez. Sí, no me pueden venir a las permanencias sociales donde yo trabajo
en Nativitas, que queda aquí en Lemagol, en la Riot, número 218, creo. Los lunes, los miércoles y los jueves. Y ahí podemos hablar y discutir y si hay alguna pregunta o algo, pues el que yo no puedo responder, buscar quién puede dar respuesta a esa pregunta. Pues bien, muchas gracias, Ariel, por haber compartido un poco tu trabajo, tu experiencia también de vida con nosotros. Y agradecer también a los que van a escuchar este podcast. Y no olvidarse, obviamente, de dejar sus comentarios o preguntas. Entonces, conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias. Solo en la figura